Hola, buenas noches. Bienvenidos a esta versión de Tuyo Mali. Antes de empezar la conversación con Esther, Kiara y Ena, quisiera agradecer a nuestros oficiadores, a nombre del Comité de Subasta del Mali y del Mali, a UBS, nuestro patrocinador oficial cuyo compromiso con el arte es destacado acá y alrededor del mundo, a Porsche, a Joyería Gaia, al Estudio de Abogados Rebasa Alcázar, al Club Náutico San Marino, a Arquimsa, a Revista Cosas, a Cuna y a Roche Bobois. Todos estos conversatorios del Tuyo Mali han sido muy especiales, pero yo quería subrayar lo especial de este encuentro entre Esther, Kiara y Ena, porque me parece que es un espacio muy especial donde lo que nosotros hemos visto como diseño, arte, antropología, historia, recolección, observación del presente, reconocimiento del pasado, aceptación de la naturaleza, todo se mezcla en un proceso al que podemos llamar diseño, pero donde la palabra arte, crítica, cuestionamiento, lo que somos, está absolutamente imbricado, ¿no? Yo creo que de alguna manera el trabajo que vamos a ver habla mucho de cómo nos construimos a partir de las cosas que creamos y las cosas que usamos y las cosas que nos ponemos, pero también nos construimos como cuerpos y también como mensajes, ¿no? Con esas cosas que hacemos y con las que conjugamos, ¿no? Quería empezar pidiéndole a cada uno de ustedes que nos cuente algo sobre su biografía y cómo llegan a hacer al trabajo que hacen. Agradecer al Mali y el increíble trabajo que está haciendo, que de verdad es un trabajo de aplausos. Bueno, yo soy diseñadora y vengo de una familia en donde el diseño y el arte siempre ha estado muy presente, ¿no? Mi papá es diseñador y comunicador, mi mamá es diseñadora de interiores y toda la vida en la casa la idea del espacio, de los objetos estuvo muy presente. Armando, que quizá es la persona que más ha influenciado o ha estado más cerca a mí a lo largo de mi vida, es mi hermano, es artista, un artista que trabaja mucho en diferentes plataformas y que en los últimos años ha enfocado mucho su trabajo en el contenido conceptual de su obra. Y bueno, eso ha sido parte como del universo en el que yo crecí. Siempre pienso en esas sábanas Marimeco que habían en mi casa que probablemente han impactado muchísimo del trabajo que he hecho a lo largo de los años como diseñadora y como diseñadora textil, en fin, ¿no? El Perú siempre ha estado muy presente. Tanto mi papá como mi mamá son personas súper apasionadas sobre el Perú, siempre estuvo presente los huacos, las telas, el mirar, el hacer. Personas como mi abuela, que es una persona súper creativa con las manos, o mi madrina, siempre han sido personas que han impactado mucho de otra manera, quizá no de una manera tan profesional, pero sí en ese día a día de personas que te enseñan el valor del gusto, de la mirada, del trabajo con las manos, ¿no? Entonces eso ha sido un poco el universo, y eso hizo siempre que a mí me gustaran una gran diversidad de cosas y que mirara como la idea del diseño desde un montón de puntos de encuentro, ¿no? El encuentro entre el diseño y la comunicación, el punto entre el diseño gráfico y la moda, ¿no? Son cosas que siempre me han interesado y han acompañado mucho mi trabajo. Se sumó Verónica Magluf en el 90 y pico, mamá de mi hermano Cayetano, que es una persona que tiene una mirada muy particular al diseño, y gracias a ella pude conocer sobre RISD, que fue la universidad donde yo terminé estudiando y que justamente fue, creo que para mí, una suerte, porque esta gran diversidad de intereses que yo tenía, no sabía mucho qué estudiar, si diseño de joyas o fotografía. Tuve la suerte de ir a esta universidad en donde tenían 17 disciplinas y que pude como que experimentar un poco de todo, y que finalmente me enseñó, creo yo, cómo tener una mirada desde el diseño a múltiples plataformas y entender cómo de pasar de la intuición a lo racional del lado conceptual y del lado visual también, ¿no? Y este es un proyecto que trabajé como mi tesis. Es una instalación que hice que cuestionaba un poco el rol del diseñador en relación a la comunión entre la palabra y la imagen, ¿no? Y cómo como diseñadores podemos potenciar ambas, que no se cancelen entre ellas, sino que más bien con la conversión de la imagen y la palabra poder generar lo que yo creía la memoria, ¿no? El evocar una imagen mental. También para mí fue importante porque los años en RISD fueron años fuera de Perú, en donde me encontré con mucha gente de otros lados del mundo y entendía que la idea del bagaje cultural que cada uno podía traer a lo que uno miraba era importante y relevante. Entonces sí fue como interesante para mí esta primera exploración sobre el rol del diseñador ahí. Me acuerdo, esta revista, yo era fanática
fanática de Colors Magazine y esta revista que tiene pura imagen y no hay texto, y tiene un texto final que dice: una revista sin imágenes es como ser un turista que no habla el idioma, ¿no? En donde lo que pone la persona que está viviendo o mirando es igual de importante que lo que mira, ¿no? Entonces, dentro de mi pasaje por RISD, también tuve la suerte de ir a México, hice este taller de grabado en San Miguel de Allende, disfruté muchísimo de ir a los mercados, me parecía que era como el lugar en donde la manifestación de la cultura explota. La conexión con Perú me llamó muchísimo la atención y disfruté un montón de simplemente decir que me iba a casar y que y que de repente, ¿no?, podía comprarme esto, y la idea de la prenda, ¿no?, y la idea de la simbología de un momento puesto en una prenda, y finalmente esta serie de monotipias donde hay también unos vestidos de bautizo y tal, y me acuerdo cuando Armando, mi hermano, los vio, me dijo: esta es la técnica del apretadito fino, ¿no? Ha inventado una técnica así, ¿no? Pero son monotipias, en realidad, pues esta idea de la impresión de la imagen, de la impresión de la prenda en el tiempo, ¿no? Después de este tiempo en Rhode Island, tuve la suerte, bueno, de trabajar en Nueva York y pasar por Japón y toda una serie de cosas del trabajo como mucho más formal de diseñadora digital en esa época. Y luego, Armando, mi hermano, que ya estaba viviendo en Londres, me dice: ¿por qué no vienes? Hay este estudio que quiere hacer este libro. Y llegué al estudio de Mike Smith, que es un estudio increíble de producción de piezas de arte, que de hecho es como la piedra angular de un montón del trabajo conceptual que se hizo en Londres en este momento, en donde todos esos artistas, Darren Almond, Damien Hirst, se deslindan de la idea del hacer y las piezas las empieza a hacer este estudio. Y hicimos este libro con Donald Mack, que era un diseñador de Bruce Mau en esa época, y que justamente tiene una narrativa que separa la idea de las entrevistas de la idea de la mirada, de todas las imágenes y todos los proyectos que se iban haciendo en el estudio, ¿no? Y finalmente para mí también había esta idea de volver a la idea del texto y de la imagen y cómo podían ayudarte a narrar. Después de casi como 7 años de finalmente dar esta vuelta grande, fueron creo que 7 años de absorber muchísimo, regreso a Perú desde Londres. Mi roommate en Londres era DJ y me había hablado de Dina Paucar y de toda la movida chicha, y mi mamá me había traído, me acuerdo, una revista, un Somos Magazine, que hablaba de Dina Paucar y su historia, y me parecía así como la quería conocer, y de hecho la conocí, y fue una suerte. Este fue el primer proyecto que hice. Apenas llegué, empecé a visitar todos los talleres de los aficheros y hice este afiche que habla justamente de ese momento, del rol nuevamente del diseñador, ¿no? De este mensaje de: en este momento soy parte de tu día, y de ese mensaje que finalmente se despega de uno y es presente en la vida de otros, ¿no? Y la idea de la memoria nuevamente, y dejar un rastro, ¿no? Y es bonita la imagen que he puesto al costado, es una bonita coincidencia porque mi amigo Yerko Slater se aseguró de poner en la historia ese afiche en el video de Calle 13 de Latinoamérica, y habla como de ese viaje que puede tener finalmente, el impacto que puede tener el diseño en nuestra vida, ¿no? Como parte de lo que somos. Entonces, en ese momento fue gracioso. Yo regresé a Lima dejando una maleta en Londres. En la época estaba en Londres, Kiara también estaba en Londres, yo no la conocía y no sabía. Sin embargo, nos conocimos el año siguiente al que yo llegué, y ahora quería un poco pasarle la palabra a Kiara para que nos cuente un poco ese previo, porque esto es un poco como todo ese momento en mi vida previo a conocerla y a empezar a Perú moderno, ¿no? Hola a todos, bueno, gracias al Mali, de verdad, por este espacio en medio de esta pandemia. Es un respiro poder compartir acá juntos. Bueno, yo soy Kiara Maquiavelo, yo estudié afuera, también estuve 7 años, estuve primero 4 años en Estados Unidos, donde estudié diseño gráfico en California, y luego me mudé a Londres, donde estuve 3 años en Centro de St. Martins estudiando diseño de performance, que involucraba un poco todo lo que es la puesta en escena, desde la dirección, la producción, el guión, el sonido. Pasas un poco por todos esos rubros, y yo me enfoqué un poco más en el tema del vestuario. Y mientras estaba estudiando en Londres, en una de mis vacaciones largas, me vine a Perú, y de una manera así como aventura,
aventura, sin ningún plan estratégico, nos fuimos a hacer un viaje que esta diapositiva que ustedes están viendo ahorita un poquito lo resume, que fue un viaje maravilloso que hice con mi mamá y con mi hermana en el 2005, y nos fuimos a recorrer el Perú sin ningún tipo de itinerario, en carro, toda la costa y toda la sierra prácticamente. Duró casi 2 meses y medio y fuimos parando en diferentes comunidades, en diferentes pueblitos. Íbamos en búsqueda como de tesoros, de artesanos. En realidad mi familia, mi mamá y mi papá siempre desde muy chica me han llevado a viajar dentro del país y siempre han tenido esta mirada, ¿no? Hacia lo artesanal, hacia la tradición, y creo que en este viaje nos fuimos como en búsqueda de eso sin realmente pensar que estábamos haciendo algo específico, y con las piezas que íbamos recolectando y comprando de los artesanos en todas estas comunidades, empezamos a armar prendas, piezas, y llegábamos a Lima, las mandábamos a la costurera, comprábamos las telas que faltaban, y así sin querer queriendo llegamos a una colección de más o menos 600 piezas. Y yo ya me tocaba regresar a Londres y dijimos, bueno, como yo vivía cerca de Spitalfields Market, en ese momento le dije a mi mamá, me las llevo a Londres y las vendo en el market, en Spitalfields, ¿no? Como así mientras yo era un estudiante, porque yo no conocía a mucha gente en Londres. Entonces me llevé todo en maleta. Mi mamá también fue en un momento y también se llevó más maletas porque eran como 600 piezas. Y yo las iba a vender en este mercado. Y tuve la suerte de conocer a un par de personas que estaban súper metidas en la industria de la moda en Londres y me dijeron, tú estás loca, esto de acá es arte, es diseño, es alta costura, ¿cómo se te ocurre que las vas a poner a vender como que un stand ahí? Y yo en ese momento estaba estudiando y no estaba pensando en hacer una marca, y me dijeron, no, vamos a hacer un showroom y nosotros nos vamos a encargar de absolutamente todas las invitaciones, el PR, y tú solamente vas a poner la colección. Entonces pusimos la colección a la venta ahí y fue increíble porque en 2 semanas se había vendido prácticamente 3/4 de la colección y había llegado hasta la esposa de Sting a comprarse la ropa porque ellos tenían pues otro nivel de contactos. Y yo dije, wow, ahí fue como la semilla y un abrir de ojos para mí de la riqueza que tenemos acá en Perú, y yo de haber estado casi 7 años fuera, yo me sentí ese llamado a decir, bueno, creo que lo que me toca de repente es volver o hacer algo con todo lo que tenemos en Perú. Ahí fue como que el inicio en este viaje que continúa hasta ahora, y pasó un año más en Londres y en el 2006 decidí volver a Perú y empecé a trabajar en diseño textil, en mezclado con moda, con arte, y algunas de las piezas que he desarrollado en ese tiempo han sido, por ejemplo, esta serie que están viendo ahorita que se llama Telarex, que son una serie de tapices que partieron de una experiencia que tuve en la selva, con ayahuasca, con los shipibos, y entender un poco todo el tema de los mapas mentales, y estas fueron unas piezas que hice en arpilleras que tienen más o menos 2 metros por 2 metros con bordados y tejidos y aplicaciones. Luego, a la hora que regreso después de 7 años y siento que es una Lima completamente diferente a la que me había ido, ¿no? De hecho, creo que tanto Ena como yo hemos vuelto en un momento en el que Lima había cambiado muchísimo por la migración que había habido durante los últimos 20 años, y eso se notaba en muchos factores. De hecho, Perú moderno tiene mucho de eso, porque es toda esta mezcla de la cultura del Ande, de la selva, que migran a la ciudad, y se ve reflejado en distintos aspectos. Entonces, esta pieza que están viendo ahorita se llama Lima, un bravo nuevo mundo, que fue una escultura que hice a partir de ese cuestionamiento y de esa idea de la migración hacia la ciudad. Y eran 200 pares de yanque, que son estas hojotas hechas de caucho, que hice un tejido formando una esfera. Representaba un poco toda esa migración, ese andar de toda esta gente que migraba a la ciudad. Y a la par con esta escultura tenía este video que se llama Exilio, en donde me fui a los cerros de Musa y desde arriba del cerro tiré esta esfera de yanques hasta que llegaba al asfalto, ¿no? Fue como este andar de todas estas personas representado en un camino que no es fácil, ¿no? Un camino abrupto, un camino en donde la pieza se fue también desarmando un poco y que representa para mí a la llegada a esa nueva Lima en la cual nos encontramos, ¿no? En ese momento que era el 2007 aproximadamente. Nada, muchísimas gracias. Finalmente, Esther, te quería pedir también a ti cómo no solo empiezas, sino cómo es esa biografía y ese enamoramiento con las cosas.
Bueno, ese enamoramiento comienza desde muy niña. Yo en realidad vengo de una familia turco-sefardí. Mi abuelita nació en Constantinopla, igual que mi abuelo. Ella se dedicaba a hacer gobelinos y tenía una actitud verdaderamente maravillosa, siempre comunicaba, siempre incluía, muy generosa y siempre nos contaba que a pensar se aprende con las manos. Por otra parte, mi abuelo, mi papá, sus hermanos, siempre han estado involucrados en el mundo de lo textil. Desde muy niña yo he visto llegar montones de tejidos que compraban, ese era su negocio, compraban tejidos, importaban tejidos que venían de muy distintos lugares, de Medio Oriente, de Asia, de Inglaterra, de muchos lugares. Y veía la emoción que esto producía en ellos y para mí eso ha sido una influencia. En realidad siempre he estado involucrada con ese mundo. Cuando ellos se afincan en Buenos Aires, mi papá siempre ha sido un amante de la naturaleza y eso ha tenido una influencia muy grande en mí. Es quien de alguna manera podría decir despertó en mí el amor al mar, el amor al verde, el amor a las montañas, el amor al campo, el amor al desierto. Y junto con él y con toda mi familia viajábamos muchísimo y pasábamos temporadas largas en el mar, especialmente en un lugar que se llama Los Troncos, en Mar del Plata. Y ahí yo ya comencé, de alguna manera, a no solo dejarme sorprender por las maravillas que podía encontrar, sino a copiarlas, a juntarlas. Esto es una cosa bien interesante porque de alguna manera pueden ver que esto de acopiar cosas en frascos sigue acompañándome. Desde pequeña yo he tenido esta inclinación. Por parte de mi mamá, yo lo que puedo decir es que ella me enseñó el amor a la lectura, y me enseñó también el amor a la música. Este es un gobelino que hizo mi abuela ya en Buenos Aires y que le tomó 17 años hacerlo. Está hecho con unos hilos que son tan delgados como el pelo. Esto que están mostrando, me olvidé decirles que la pasen antes, es una obra que a ella le tomaba un espacio muy especial de su vida. Cuando terminaba sus actividades, cuando terminaba de hacer las comidas deliciosas que elaboraba y que convocaban a la mesa a todos sus hijos, que eran 8, a todos sus nietos, que éramos 28, ella se dedicaba a hacer esta pieza que, como les digo, tomó 17 años elaborar y que es finísima. Lo que estaba yo contando es que siempre me he sentido muy relacionada con lo que es la admiración por lo que el hombre crea. Siempre ha estado vigente en mí. Yo recuerdo desde muy niña echarme en el campo en Entre Ríos y dejarme bañar por las estrellas y darme cuenta de lo pequeño que es uno y lo inmenso que es el cosmos. Y sentía que esto me impregnaba, que siempre había una relación espiritual con la naturaleza. Eso me ha acompañado y me acompaña hasta el día de hoy. Por otra parte, yo desde muy joven comencé a desarrollar una actividad en el cine y siempre estuve involucrada y sigo involucrada al cine. Trabajé en producción en una época en que hacer producción era también hacer dirección de arte. A mí un director me contaba cómo soñaba la película, cómo quería verla, y yo me tenía que encargar de crear ese espacio a partir de todo lo que él me contaba. Creo que también eso es el inicio de mi trabajo en lo que es arte. Siempre ha estado presente esa inclinación. En paralelo, yo trabajaba en el laboratorio Alex y hacía mis propias peliculitas recogiendo material de descarte de las cabinas de montaje del laboratorio Alex. Narraba historias uniendo los fragmentos de estas peliculitas a partir de lo que me sugerían las imágenes recogidas, que podían ser de una película de publicidad, como podían ser de un largometraje como Medea. No había censura en lo que yo recogía y lo que hacía era armar nuevas historias a partir de eso que encontraba. Eso siento que es muy significativo en mi vida porque cuando hice mi primer muestra en Buenos Aires, en el Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco, vino Luis Puenzo, que era un compañero de cine, que luego todos sabemos es el ganador del Oscar por la película La Historia Oficial, vino a ver mi obra, Luis Puenzo, mi exhibición, y me dijo que sigues haciendo lo mismo. Yo me quedé un poco sorprendida ante ese comentario, y él dijo, sí, seguís haciendo lo mismo porque recoges lo que otros descartan, lo transformás y nos haces comprender una nueva obra, nos ofreces una nueva obra. Lo que quisiera ahora es pedirles a Ena y a Kiara, que ya, digamos, como conjunto, nos hablen un poco del trabajo en que se han involucrado en estos años y de qué manera también están llegando a la pieza que compartimos para la subasta. En el 2006, que yo regreso a Lima en el 2005 y Kiara en el 2000, creo que ese año también. Ese es el logo de la marca. Recuerdo que yo había hecho unos sketches y Kiara me dice, ese es el logo, ¿no? Fue como sí, ¿no? Y es como esta idea del Perú desdoblado, ¿no? La idea de esta imagen que a mí me parecía, hacía referencia a las imágenes de Rorschach, de esos test de psicología, en donde de cierta manera uno pone
la mirada en lo que está mirando y ve el potencial o cuenta un poco la historia que quiere, ¿no? Y para nosotros era como el símbolo de poder ver este Perú moderno y poder proyectar este futuro, y la intención de poder reconocerlo, ¿no? Y reconocernos nosotros en él, ¿no? Entonces jugamos mucho también con la idea de que dentro había este corazón, ¿no? Que era también nuestro amor y nuestra pasión por el Perú. Entonces sí, hicimos, justo como decía Kiara, también la idea de la materialidad y cómo nos acercamos a entender este nuevo país que tenía muchísimos más referentes y acercarnos a cada una de estas, de repente, técnicas de bordado o de pintado y tal, y como entenderlas y apreciarlas, pero cómo se relacionaban al momento en el que nosotras estábamos viviendo, ¿no? Y para nosotras creo que también había un bonito vaivén, y siempre lo ha habido hasta ahora, en la sensibilidad de Kiara, por ejemplo, hacia la materialidad y mi sensibilidad de repente más visual en términos de la gráfica, o la capacidad de como comunicadora de repente volverlo rápidamente un producto, una marca, ¿no? Claro, sí, eso ahí, Creo que ahí ahí ha es sido un siempre, complemento, ¿no? sí, un bonito complemento, pero siempre con esta idea de reinventar y recomponer, ¿no? De este Perú Reloaded, o sea, hay esto, pero hoy día, ¿cómo es? ¿Qué significa, no? Claro, como identificando esos indicadores de nuestra fusión, ¿no? Como que de un nuevo concepto de país que como que se va materializando el arte a través de esa tradición artesanal, en donde hay como colaboración con artistas, con artesanos, y que le da una perspectiva antropológica, definitivamente, y produciendo piezas que son piezas de colección, ¿no? Que fue un poco lo que esta primera colección que hicimos juntas fue interesante, porque se convergen la moda, el diseño, el arte, la colaboración de diseñadoras con artistas, con artesanos, y que creo que en ese momento, en esa coyuntura, de repente en Perú, o sea, en Lima, para el público en general era difícil entender qué es, o sea, es moda, es arte, es diseño, ¿no? Entonces, creo que sí es interesante como plataforma ver cómo convergen esas disciplinas, ¿no? Esto, por ejemplo, era nuestras tarjetas, pero era como el encuentro parece un textil que pudiera ser un textil precolombino, pero verdad es la primera pantalla de un videojuego. Entonces, justamente esta idea de lo moderno y de lo ancestral como junto, ¿no? Trabajamos con diferentes artistas, ¿no? Kiara había conocido a Lucuma, yo a Roldán, a Delia, ¿no? Y de verdad nuestro proceso fue un proceso siempre muy de exploración, o sea, ahora tiene como que una estructura mucho más clara, pero creo que en ese momento también había mucho de divertirnos, de conocernos, de explorar, de ir al taller y conocer y entender la técnica de acá, de cómo se hacen los afiches, y de repente hacer algunos, pasarlos a serigrafía, recortar, poner, ¿no? Como dice Kiara, cada una de las piezas que creamos eran casi como piezas únicas. Esto fue alucinante porque hacíamos el molde se mandaba a Pucallpa, en Pucallpa se pintaba con el barro, nos devolvían la pieza de Pucallpa, la rearmamos en el taller, ¿no? Había como todo un proceso como muy también de exploración, en el sentido de justamente todo este universo y de apropiación, ¿no? Porque aquí también ya quieres hasta quieres contar tu look. Mi look. No, la verdad que encontrar esa foto y mirar para atrás, decir, bueno, definitivamente algo estaba pasando ahí, ¿no? O sea, me rapeaba con la cabeza rapada, con el mapa de los dos Perús ahí pintado atrás para la exhibición del libro de Lima en Nueva York, donde llevamos como 150 de las carteras que se le regalaron a los invitados de la exhibición, de la inauguración. Y sí, ¿no? O sea, estábamos como realmente viviendo ese momento al máximo. Sí, es Sí, Imazuma, conocer a Imazuma, Cadina Paucar, como todos estos referentes de mujeres poderosas peruanas, ¿no? Entender también cómo ese imaginario del Perú, ellas lo habían incorporado entre su vestimenta, y evocar un poco esa esencia. Esta es una foto que tomó José Carlos Martinat del taller que compartíamos. Queríamos lanzar como la marca en el espacio de una galería. Tuvimos la suerte en ese momento que en Vértice hubo ese espacio, creo que a fin de año, y bueno, hicimos toda la parte. O sea, realmente lo que creo que quisimos hacer ahora, pensándolo así en perspectiva, fue como una gran fiesta pop, ¿no? Del Perú, así para celebrar toda esta mirada
y todas estas influencias. Hicimos una instalación que fue esta en Carrizo, trabajamos con artesanos de Carrizo, porque nos encantaba la idea de esta fiesta y de todas estas esculturas de fuegos artificiales, y hicimos unos maniquís hechos de carrizo, hicimos como la referencia de esta cantante andina con la pollera, hicimos este maniquí y eso fue parte de la exhibición. Yo desarrollé esta marca que se llama Escudo, que es una continuidad del trabajo, es una marca, como dice el eslogan, está devota al diseño y comprometida con la tradición. Básicamente trabajo con comunidades de artesanos en las 3 regiones del país y todas las colecciones se inspiran en algún tema de la tradición peruana, de la herencia. Tenemos todo el tema de la sostenibilidad, la trazabilidad, el diseño textil y exportamos a más de 14 países. Digamos que ese es mi trabajo como también un poco más comercial, digamos, pero a la vez con mucha identidad y tratando de llevar a la moda por otro ángulo de la atemporalidad y desde la parte más con mucha identidad, digamos, y también es una plataforma de colaboración donde siempre colaboro con artesanos y con artistas. Entonces hemos como continuado un poco con la línea de trabajo que fue desde el inicio y Ena también por su parte con la clínica, ¿no? Ambas teníamos este interés por la tapada limeña, cada una por su parte, y hacía un tiempo que no hacíamos un proyecto juntas y se dio un momento en el que Hilary Simon, que es la curadora de la exposición Weavers of the Clouds en Londres, nos llama para poder hacer, para que participemos en la exhibición. Y en ese momento las dos estábamos con este interés. Queríamos ambas hacer un proyecto sobre la tapada. Para mí, también los últimos 15 años he trabajado con la clínica, muchísimo del trabajo que he hecho con la clínica, que es una agencia entre diseño y comunicación, ha sido orientado a la idea de la construcción de una imagen de la mujer. Muchas mujeres, 90% de las personas que trabajan en la clínica son mujeres, y creo que era como un bonito momento también para poner en valor, destapar un poco todo eso que para mí era bien importante, y empezamos con esa idea y nos encontramos nuevamente, ¿no? En una investigación que evidentemente pone en el contexto en el que la mujer hoy en día está en Lima y en el Perú es alucinante, ¿no? 41% de las mujeres ha tenido algún tipo de acoso sexual en su vida, cada 8.5 minutos en Lima sucede alguna agresión. Entonces era como que se abrió también este espacio para poder entender, ¿no? La voz de la mujer hoy en día en nuestro país, pero también la investigación de la tapada y lo que significó en su momento la tapada, ¿no? Ahí están un poco los bocetos de los mantos que hicimos y ahí está el proceso en el que desarrollamos diferentes impresiones en diferentes telas, empezamos a experimentar con el bordado, con las palabras claves y así fue que salieron estas piezas. Nada, creamos estas imágenes que simbolizan justamente esa liberación, de esta parte o el taparte tachado, ¿no? Para poder ser libre. Para nosotros es, ok, utilicemos realmente ese simbolismo. Nos sirvió en ese momento, pero hoy día ya hay que destapar, ¿no? Hay que poner en valor, hay que tener una voz. Muchísimas gracias, Kiara y Ena. Realmente es una de esas piezas de las que uno puede hablar, ¿no? Y un poco lo que decía al comienzo, esa cuestión de entre cuerpo, mensaje y todas esas cosas que hacemos y la dimensión política en realidad de cada gesto que hacemos, de cada decisión que tomamos sobre los cuerpos, la comunicación y el enorme potencial que tiene el diseño con el arte para decir, para permitir ver cosas, ¿no? Yo creo que esas cosas que me interesaba al comienzo. Nada, Esther, me gustaría que por favor puedas continuar con tu explicación, porque es un trabajo que, como dijo alguna vez, creo que Armando Andrade, inventa algo para el Perú sin proponérselo, pero que apareció para quedarse y un poco ha aportado de una manera muy significativa a la imagen que tenemos de nuestros objetos, ¿no? De lo que es un objeto peruano. O sea, yo creo que uno ve algo de Esther y ve un objeto peruano y me imagino que nos vas a explicar cómo hace una argentina cuya abuela bordaba gobelinos con hilos más delgados que un cabello para llegar a un país y devolvernos una imagen que por décadas todos hemos usado, ¿no? Bueno, muchas gracias por tus palabras y muchas gracias a Kiara y a Ena porque me ha encantado, realmente me ha encantado acompañarlas. Yo llego al Perú en 1974. Llego por tierra. Atravesar Puno,
como se ve ahí, atravesar el lago Titicaca, para mí ha sido una experiencia. Hay un antes y un después. Yo descubro la belleza del Perú desde el primer instante en el que puse los pies en esta bendita parte del planeta. Siempre me han conmovido las texturas, los colores, los textiles, como ya lo mencioné, y siempre me han dado mucha curiosidad cómo el ser humano invierte tanto tiempo en hacer algo que se considera ornamento, ¿ya? El adorno. Para mí el adorno es un lenguaje, para contestar a tu pregunta. Es un lenguaje que realmente revela algo muy íntimo, muy privado. Un adorno permite que yo me oculte tras él y también permite que yo transmita algo a través de él. Algo esencial a mi naturaleza, algo esencial a mí. Ocurre que desde siempre he visto esta relación que hay con el ataviarse. Nos acompaña desde los comienzos de la especie en este planeta. Siempre el hombre ha encontrado una forma de expresar algo de sí mismo a través de los adornos que ha ido creando, de acompañarse, de transformarlos en amuletos, de darles poder y a la vez permitir que estos objetos nos brinden seguridad. Entonces llego al Perú y veo este increíble mundo de adornos que atavían a nuestras culturas y todo me llama la atención. Para empezar, vuelvo a decir, podrían ser los textiles como podría ser todo lo que el Perú expresa a través de sus obras extraordinarias. Yo realmente puedo decir que luego de esto comienzo a sentir esta atracción por los textiles andinos y a tener curiosidad por su lenguaje. Y poco a poco comienzo a comprarlos. Las personas que me traían estos textiles traían también estos elementos que ustedes pueden ver ahora que se llama chafalonería, que son elementos desarticulados, rotos, fragmentados. Sin embargo, cada uno contiene un mensaje, cada uno tiene algo que decir. Yo compraba textiles cuando viajaba por la sierra, tuve la suerte de poder viajar por muchísimos parajes, pude quedarme en muchísimas comunidades y siempre era lo textil lo que me atraía de manera especial. Compraba estos textiles y muchas veces venía esto con ellos. Cuando ya me instalé en Cusco a vivir, ocurre que los que vendían textiles sabían que podían visitarme y me traían estos elementos. Poco a poco yo sentí que estos elementos estaban en mis manos para algo y comencé de una manera completamente natural a tocarlos, a sentirlos y a querer transformarlos. No para que cambien su esencia, sino para poder usarlos. Quería transformarlos en algo posible de incluir en mi propia vestimenta y a través de esa necesidad me fui conectando con artesanos que podían ayudarme a que se hagan útiles a esta inclinación que yo tenía. Al principio, por ejemplo, estas cosas que estamos viendo son cosas que son adornos que yo he descubierto en las bridas de los caballos. Esa imagen que vieron anteriormente se llama chafalonería y esta es la palabra que a Armando le gusta, por eso la quiero decir. La palabra chafalonería implica esta platería desarticulada que está esperando ahí que alguien la rescate. Bueno, yo me encontré en la necesidad de rescatarla y muchas veces la transformé en objetos que ya empezaron a formar parte de lo que fueron mis primeras colecciones. Para poder realizar esto, como les dije antes, yo necesitaba la ayuda de artesanos y entonces las transformaba en funcionales. ¿Qué pasa? Que yo a través de eso conocí plateros, usaba las piezas, salía a la calle y comencé a hacer un sendero, comencé a transitar un camino, porque al principio las usaba tal cual las encontraba, solamente con un gancho o con un broche que me permitieran colgármelas. Pero poco a poco sentí la necesidad de alegrarlas, por decirlo de alguna manera, y entonces le fui haciendo pequeñas intervenciones. Comencé a incluirles cristales, como lo que están viendo en este momento, utilizando las piezas originales al principio y otras reproduciendo esas piezas originales y transformándolas en colgantes, en collares, en brazaletes, en anillos, en aretes. Por ejemplo, la pieza central proviene de una especie de coronita que tenía una virgen. Y esa misma virgen tenía colgadas un montón de virgencitas en un rosario. Terminó siendo un collar emblemático de mis primeras obras y poco a poco fui arriesgando más, incluyendo más. Estos son elementos originales que comencé a recrear y me encontré con la necesidad de agregarles algo también. Y ahí podemos ver que hay una pieza, un pedazo de concha recogida en el mar, en una playa, que termina siendo parte de esa pieza y que yo le tengo muchísimo cariño, la conservo hasta hoy día, porque de verdad es como el comienzo del camino. Bueno, esto es una foto de la chafalonería de Esther Ventura. Es decir, acá pueden ver un montón de piezas intervenidas en donde fui arriesgando y arriesgando cada vez más y entonces ustedes pueden ver en este desorden intencional, esta chafalonería Ventura, donde van a encontrar pedazos de textiles, fragmentos de cerámica, guairuros, plumas de pavo real, plumas de guacamayo, pedacitos de conchas recogidas, es decir, un sinfín de elementos que terminan conformando lo que conformaron en
en realidad lo que fueron mis primeras colecciones. Quiero decir que todo esto proviene no solamente de un acercamiento muy respetuoso a lo que yo siento que encuentro, no solamente por el lado de la chafalonería, sino por el lado de los elementos que van a acompañar la chafalonería. Es decir, cuando yo encuentro piezas, no las modifico. Esa pieza que está torcida, esa pieza que parece irregular, esa semilla que no parece estar completa, ese pedazo de cerámica que en apariencia está roto, yo lo incluyo en el diseño que hago. No lo transformo, no lo modifico, no lo asfixio en un diseño según un capricho, sino que me conecto con él sensiblemente, orgánicamente. Y es como si, de una manera silenciosa, yo les preguntara dónde quieren vivir, cuál es el hogar que necesitan para poder expresar nuevamente su mensaje original y a la vez poder transmitir algo nuevo, dentro de un contexto diferente. Entonces, eso es un poco mi derrotero. El hecho de vivir en el Cusco me pone en contacto y me abre a un mundo de objetos absolutamente fascinantes. Para empezar, objetos rituales, a través de los cuales el hombre andino no solamente se expresa, sino que se comunica con los apus, se comunica con las almas de sus antepasados que moran en las alturas de los cerros, en las alturas de las montañas. Ellos, cuando necesitan algo para su vida, no lo piden como suele ocurrir en nuestras culturas, no piden puntualmente eso de una manera abstracta. Ellos lo plasman en piedra, lo materializan para que los apus puedan reconocer su pedido. Los hacen reales, los tallan en piedra, rezan, los ponen sobre una mantita, los llenan de coca, los bañan de aguardiente y los ofrecen. En una ceremonia lo ofrecen a los apus. A mí eso me ha producido un respeto muy profundo y los he incluido en muchísimos de mis trabajos. He tenido la suerte de poder encontrar a lo largo de mis viajes por Perú, en realidad por Cusco, este tipo de elementos. No solamente los he usado para los platos rituales que ustedes han visto antes, sino también que los he ido incluyendo en la joyería que fui desarrollando. Y estas son muestras de ese trabajo. El producto de mis viajes por la selva me ha puesto en contacto con comunidades. Esa es una hermosa vincha de una hermosa comunidad de cercana a Iquitos. Y yo recolecté las plumas que las aves en cierta época del año mudan. Y eso fue el origen de una colección que también se transformó en una colección emblemática, que es una colección de plumas que recorrió el mundo. Podemos ver, estos son anillos verticales, anillos que tienen una presencia vertical. No sé si ustedes ven el anillo más amarillo, el de la derecha, en donde se aprecia más su verticalidad. En otro viaje por la selva, en un viaje muy curioso porque lo hice con mi hija mayor, yo me puse en contacto en una comunidad cerca del río N y me ofrecieron un cargador de bebé en el cual ellas cargaban sus bebés de una manera muy anatómica. Y no solamente los apliqué a joyería, sino que también hice ropa a partir de eso. Hice varios vestidos. Uno de ellos es el que están viendo en este momento, que es precisamente un cargador de bebé que es una pechera que cubre la parte de arriba del cuerpo, que es un vestido que cuando caminas es muy musical, y abajo tiene una manta también hecha por Shipibos, que tiene todo un diseño maravilloso en donde, según lo que me dijeron las personas a las que las compré, están revelando las rutas fluviales. Es un diseño, como todos los diseños antiguos del Perú y también contemporáneos, están expresando un mensaje, algo que tenemos que empezar a desentrañar para comprender la esencia de cada una de esas culturas. Y luego, no puedo dejar de mencionar mi relación con Paracas. Mi relación con Paracas es una relación que comienza desde el inicio de mi viaje al Perú. Fui muchísimas veces a Paracas y tengo una gratitud muy grande por este espacio que nos ofrece un silencio único, que nos permite una relación con nosotros mismos, porque nos invita a sentirnos. Estas piezas que ustedes ven acá han sido recogidas en un espacio que ya prácticamente no existe, que se llamaba La Catedral y que fue arrasada con el terremoto. Y estas piezas, que son objetos ornamentales, las presenté en una exposición hace ya varios años como un homenaje a Paracas. También una rama que hay por ahí, hecha una especie de pequeño objeto, que es una rama recogida, muy trabajada por el mar. Es bueno que sepan que las piezas esculpidas en piedra son piezas esculpidas por el viento. Son formaciones que han quedado así gracias a los vientos Paracas. Mi encuentro con los caracoles de niña y de grande es histórico. Tiene mucho que ver desde muy niña en las playas de Argentina, en las playas del sur de Argentina, en la Patagonia, en los viajes que hacía con mis papás, y luego en nuestros veraneos han ocupado un lugar trascendente. Cuando llego al Perú y me encuentro con las preciosuras creadas por nuestras antiguas culturas de la costa, la verdad que fue algo maravilloso para mí. Estas son la mayoría piezas creadas hace muchísimos años por habilísimas manos de las culturas de la costa del Perú. Todo esto del trabajo con la plata es posible gracias a las manos
maravillosas de los artesanos, de los plateros con los que yo trabajo, que de verdad, si no fuese por ellos, todas las cosas que yo siento que quiero transmitir a través de mi trabajo serían imposibles. Ellos son mis manos, en un cierto sentido. Estamos viendo unas carteritas originales de la colonia, y al lado mis primeros y tímidos trabajos hechos en mallas de plata. Esas mallas de plata, al principio eran así, preciosas pero chiquitas. Es un verdadero desafío transformar el metal, que por su naturaleza es rígida, en algo textil, y acercarme a este mundo de lo textil a través de un elemento tan rígido como es el metal. Acá tenemos nuevamente la malla en todo su esplendor, acompañada por puntas de nácar talladas hace muchísimos años. Estas piezas son piezas que incluyen textiles muy antiguos, y es uno de los temas que trabajé con mucho respeto y con mucho cariño durante muchos años. Estas son piezas hechas con espóndilos antiguos, tallados antiguamente y también modernos. Y esta finalmente es la pieza que hoy día se presenta en el Mali. Para poder transmitir la versatilidad de esta pieza, la condición textil de esta pieza, para poder sentir de qué se trata esta pieza, van a ver ahora unas fotos que permiten ver cuántas cosas se puede hacer con ella. En realidad, el diseñador final de la pieza es quien se la lleve, es quien la compre, porque esta pieza la puedes usar como una pechera, la puedes usar como una chalina, la puedes usar como un mantito, la puedes usar con uno de los triángulos cayendo con una catarata de espóndilus hacia adelante y a la vez una catarata de espóndilus hacia atrás, y la podemos usar como turbante. Esta es la pieza que estamos en este momento ofreciendo en la subasta del Mali. Es una pieza hecha con 3.000 y algo de argollas, soldadas una por una, todas hechas a mano, y con 125 lascas de espóndilus talladas por un artesano llamado Julio Vera, pulidas al punto de que parecen porcelana y que acompañan soberbiamente a esta pieza, a la cual de verdad le tengo mucho respeto. Esta pieza ha sido elaborada gracias a las manos de un artesano que aprecio también muchísimo, que se llama Francisco Olivia. Muchísimas gracias. Yo creo que acabar con esas piezas, con ese mantón de Perú moderno de Chiara y Ena, y con esta pieza que también te envuelve de tu trabajo, me ha parecido sorprendente, y más aún cuando mostrabas esa pieza, esa foto, no sé si de un pasacalle en Paucartambo, pero con esta idea de cómo todo el tiempo estamos vistiéndonos y dando mensajes, ¿no? Y creo que esa noción tan contemporánea, tanto de la noción del mensaje y la ropa, cuanto esto que una cosa está delante tuyo, como ese textil metálico, y puedes hacer con ello lo que quieras, o sea, que no está definido lo que vas a hacer, la verdad que me parece una apertura fascinante.